Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por acompañarme en una emisión más de Las Crónicas. Señores, 10 de mayo del 2023, aprovecho este espacio para felicitar a todas las madres de nuestro hermoso y querido país, México. Espero que tengan un excelente día y amigos, amigas, hijos, hijas, apapachen a sus madres, consiéntalas en este día. Señores, cambiando de tema, confirma Cabeza de Vaca que buscará presidencia en el 2024. El anuncio fue hecho el día de ayer por el político expanista o panista en entrevista telefónica con Ciro Gómez Leiva. Señores, también hay que comentarlo, ni Ciro Gómez Leiva piensa que sea adecuado para que sea adecuado para el movimiento opositor debido a todas estas investigaciones que todavía tienen proceso, en el cual se sigue se está siguiendo, y él pues está resguardado como prófugo en Estados Unidos, al igual que su compañero Ricardo Anaya y otras fichitas, como bien sabemos. Recién amparado contra una segunda orden de aprehensión, el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció que se registrará como candidato a la presidencia. Vía telefónica, el panista reapareció ante medios del noticiero de Ciro Gómez para hablar de su estatus legal y su proyecto político. Cito las palabras de Cabeza de Vaca: por la trinchera que sea la más conveniente, siempre buscando la unidad en torno no solamente a un movimiento de partidos, sino una gran alianza por la ciudadanía. Por supuesto que voy a participar, estaré esperando los tiempos de registro por parte de mi partido de entrada para las candidaturas a la presidencia de la República. El exmandatario tamaulipeco aceptó que el caso no está cerrado, por lo que su defensa legal analiza el momento para el cual regrese a sus actividades a territorio mexicano. Por ahora, Cabeza de Vaca permanece en Estados Unidos como prófugo con el apoyo de Acción Nacional. Como bien sabemos, apoya a delincuentes: Jorge Romero, Cártel Inmobiliario, Jorge Tahuada, actual alcalde de la Benito Juárez, Ricardo Anaya, que estando prófugo, que teniendo pruebas, lo siguen apapachando ahí en Estados Unidos. Este delincuente Cabeza de Vaca tiene a su hermano actualmente también, que es otra fichita. Señores, el plan del candidato del disque candidato señaló que la elección presidencial representa una lucha muy clara entre una dictadura y una democracia. Sabemos muy bien que no saben lo que significa ese término. Hablan de dictadura cuando hablan pestes del presidente Andrés Manuel López Obrador, todos los días, un día sí, al otro también. ¿Qué pasa? Absolutamente nada. Tienen libertad de expresión a diestra y siniestra. ¿Hace algo el presidente? Para nada. Muestra simplemente una respuesta, una réplica a la cual no estaban acostumbrados. Señor, vamos a ver esta entrevista con Ciro Gómez Leiva. No llamó la atención. Lo difundió el viernes y el sábado no estuvo en las primeras planas de los diarios nacionales. Yo las revisé, no sé si en alguno tuvo una pequeña mención, creo que no. Es decir, no llamó la atención, pero conocemos tu trayectoria, la lucha que has dado por tu libertad, por demostrar tu inocencia, y querías expresar un punto de vista con nosotros. Te escuchamos, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. Te escuchamos desde fuera de México, Francisco. Gracias. Y desde el viernes, con la intención de buscar la candidatura a la presidencia de la República por el PAN o por la alianza opositora. Buen día, te escuchamos, Francisco. Gracias, Ciro. Con el gusto de saludarte a ti, Manuel. ¿Cómo te va? Buen día. Hola, Francisco, buen día. Esto no es nuevo, Ciro. Has de recordar en la
entrevista que me hiciste hace algunos meses, me preguntaste precisamente lo mismo, que si iba a tener yo la intención, o tenía yo la intención de participar. Te dije que sí, que iba a esperar los tiempos. Y bueno, aquí se dieron en la plenaria, que se llevó a cabo en Aguascalientes, donde tuve la oportunidad de manifestar mi intención de participar. Pero el mensaje fue para propios y extraños. Aquí no se trata de engrandecer los egos de nadie, empezando con el mío. Aquí no se trata de mi candidatura. El mensaje era a la militancia, donde se les digo, yo no aspiro a ser candidato, yo aspiro a ser presidente de la mano con la ciudadanía, porque no se trata de una elección de un hombre, y va a ser una elección que va más allá de los partidos políticos. Es una elección donde tenemos que ir de la mano de la sociedad, y esto es un mensaje para todos aquellos que aspiran a ser candidatos a la presidencia de la República. Tenemos que ir avalados por parte de las y los mexicanos para poder lograr un cambio en nuestro país. Pero déjame decirles algo, sí he recibido muestras de apoyo y de respaldo, pero yo no voy a ser factor de división, yo quiero ser factor de unidad y reencontrarnos con los partidos políticos, pero a la vez con la sociedad, para poder dar frente a este mal gobierno que hoy en día le ha hecho tanto daño a nuestro país. Pero cuando se habla de la oposición, Ciro, pareciera ser que hablan exclusivamente de partidos políticos o de supuestos liderazgos en los partidos que se tienen en el país de oposición. No, la oposición somos todos aquellos muchos que han despertado, que están viendo que las cosas no están bien en nuestro país. Y no estás hablando de poco, estamos hablando de millones de mexicanas y mexicanos que no están de acuerdo en cómo se está conduciendo en nuestro país y están dispuestos a dar la batalla. Eso es lo que le estamos apostando, y por supuesto que yo quiero ser parte de ese movimiento que nos permita que se dé un cambio en México, pero no un cambio de gobierno, Ciro, ese ya lo hemos tenido. Lo que hoy en día están exigiendo y demandando millones de mexicanas y mexicanas es un cambio de actitud, de visión, donde nos permita restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho, donde podemos recuperar nuestras libertades, nuestra seguridad, nuestra tranquilidad. O, por el otro lado, esperarnos a que desde Palacio, con el dedo divino, señalen quién va a ser el candidato o la candidata por parte de las fichas o corcholatas, como les quieran llamar, o peor aún, que sea desde Palacio quien avale quién va a ser el candidato de la oposición. Aquí lo que estamos haciendo es crear conciencia entre todos los aspirantes, las fuerzas políticas, que se entienda que necesitamos el aval y el respaldo de las y los mexicanos para hacer la diferencia en este próximo proceso electoral, Ciro y Manuel. Sí, entendemos el discurso, pero pues la pregunta obligada, Francisco, es ¿qué te lleva a pensar? ¿O qué te llevó el jueves o el viernes o esta mañana a pensar que los mexicanos, unos 25 millones de mexicanos, ven o verían en ti a la figura que los represente, que los simbolice para derrotar a la 4T? Porque de eso se tratan las elecciones, de ganar votos. Por supuesto. De entusiasmar voluntades, de entusiasmar personas. Estamos a 13 meses, poco menos de 13 meses de las elecciones. ¿Qué te hace pensar hoy, en la situación tan difícil que estás, que tú eres, tú eres esa persona? Vamos a hablar de ti. Claro. Que tú eres esa persona que va a entusiasmar a 20 y tantos millones de mexicanos para derrotar a Morena dentro de 13 meses. ¿A partir de qué cálculos, Francisco? Mira, Ciro, de entrada decirte que más allá de las muestras de apoyo y respaldo que he recibido por parte de mucha gente de diferentes partes del país, yo le estoy apostando a la participación de la gente, pero sobre todo se requiere no de una figura, se requieren varias características para hoy en día aglutinar a la oposición y despertar a ese pueblo de México que está ahí, que está ansioso también en participar, porque ya ha hecho a un lado la apatía y está activamente, lo hemos visto, ya nos pusieron el ejemplo.
hay una característica que va a ser indispensable, a diferencia del 2018, que por cierto, Ciro, con todo respeto, son dos elecciones totalmente diferentes. Y yo espero que la oposición, yo así lo creo, ya hayamos aprendido de lo que hicimos mal y lo que tenemos que hacer ahora para poder generar el cambio y sobre todo ganar las elecciones el próximo año. Al día de hoy, Francisco, al día de hoy no parece que hayan aprendido nada. Bueno, hace un mes sacaron a 15 precandidatos, se siguen levantando manos. Al día de hoy, yo no sé qué va a pasar el próximo mes, dentro de 6, el día de la elección. Al día de hoy parece que no aprendieron nada. Al día de hoy. A ver, en términos de elecciones, no estoy hablando de otras cosas, de cómo ir a una elección presidencial después del desastre del 2018. Es una elección totalmente diferente. Veremos. Esta no va a ser una lucha como nos están haciendo creer todas las mañanas entre clases, entre ricos y la gente que menos tiene, y mucho menos va a ser una lucha ideológica entre partidos de izquierda o de derecha. México ha llegado a una situación donde el próximo proceso electoral será una lucha entre dictadura y democracia, entre aquellos que sabemos que están dilapidando las instituciones, que están destruyendo a nuestro país, que han prácticamente señalado a la clase media, que no están promoviendo a todos los sectores productivos, y por otro lado, aquellos que defendemos nuestras libertades, que queremos división de poderes, que queremos restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho. Esa va a ser la gran diferencia entre unos y otros. Pero ayer, Francisco, ayer se dio un clarísimo ejemplo, Francisco, de que esto no es una dictadura y de que hay división de poderes. Ayer se vio que hay un poder judicial en México. Llevamos 4 años y medio constatando que hay un poder legislativo que no le da 2/3 partes de los votos al Ejecutivo. Y ahí sigue la sociedad moviéndose con muchas libertades. Y ahí siguen los medios de comunicación. Y ahí siguen los ciudadanos. Esto no es una dictadura. No sé si en el ánimo y en el deseo. Hay un manual de operación, porque ha habido resistencia. Hay un manual. Bueno, pues sí, pero no estamos en una dictadura. Lo que ocurrió ayer en la Corte sería imposible en una dictadura. ¿Por qué decir que es una dictadura contra una democracia? A ver, porque es lo que quieren instaurar. Las políticas que están implementando, están sometiendo a la oposición, están atacando a adversarios, están atacando a comunicadores. Por supuesto, y celebramos porque nos damos cuenta que sí hay esperanza. Lo vimos el día de ayer con la Suprema Corte, pero a donde voy es que al final del día, quien está ahorita en Palacio Nacional, por supuesto que quiere instaurar una dictadura. Esa es la pretensión que tenía. De lo contrario, a eso voy, y eso no lo podemos negar. Eso es algo que quería instaurar aquí en nuestro país, Ciro, probablemente porque nuestra generación, tu generación y la mía, jamás lo habíamos visto. ¿Cómo no? Pero las acciones que ha llevado a cabo este mal gobierno iban encaminadas en ese sentido. Una cosa es que ha habido resistencia por parte de los comunicadores, gente valiente como tú, que ha sido víctima de ese discurso de odio y de rencor como escuchamos todos los días. Y otra cosa es que no tengan la intención de instaurar una dictadura en nuestro país. Ahora, hay resistencia, sí. Y hay con estos muchos, que son millones de mexicanos que no están de acuerdo por el país que están conduciendo este mal gobierno, son a los que tenemos que no convencer, porque ya lo hicieron en el 2018 a base de mentiras, de engaños, de falsas promesas y sobre todo con mensajes de división y odio. México, y no quiero generalizar, pero una gran parte de nuestro país votó con el hígado. Ahora le estamos apostando a que voten, que México vote con cabeza, que vote con la cabeza, que analice y que valore en sí qué es lo que está sucediendo en nuestro país. A eso le estamos apostando. Bueno. Mi participación hoy en día va más allá de que si quiero no ser candidato, quiero ser factor de unidad, remover conciencias y hacerles ver a la gente que sí hay manera de que se dé el cambio en nuestro país. Somos muchos, Ciro, millones y millones de mexicanos que estamos dispuestos a dar la batalla. Y si este mal gobierno lo que pretende es querer seguir sometiendo a la oposición, mira, nos han arrebatado muchas cosas. Nos han arrebatado nuestra tranquilidad, nuestra seguridad,
nos han quitado recursos que deben de aplicarse a los sectores productivos, quieren desaparecer al CONACYT. Ya sabemos todo lo que ha hecho este mal gobierno. Lo único que no estamos dispuestos muchos mexicanos a permitir es que nos arrebaten la esperanza de que las cosas cambien en México. Por eso es mi participación, Ciro, porque estoy plenamente convencido que somos muchos los que queremos que las cosas cambien en México, y yo quiero contribuir a ello, empezando con hacerle ver a las fuerzas políticas que tenemos que ir de la mano con el aval de la ciudadanía. Y yo creo que ese es el camino que tenemos que llevar a cabo todos aquellos que queremos que cambie nuestro país, Ciro. Es difícil hacerlo, además, desde fuera de México, Francisco. Por supuesto. Entendemos tu situación legal, hemos hablado largo contigo en este programa, pero hacerlo en este momento desde fuera de México, dificilísimo. Bueno, quiero contribuir. Lo único que no puedo hacer es rendirme. Y como muchos de mexicanos, como tú también no te rendiste ante las embestidas de este mal gobierno, como muchos comunicadores que no se han subordinado y no se han sometido ante los ataques de este mal gobierno, bueno, yo soy uno más, producto precisamente de los ataques de este gobierno, y que has de recordar que más allá de una persecución política, y no quiero hacerme la víctima porque sabía yo a lo que estaba enfrentando, pero quiero dar la batalla, como lo están haciendo millones de mexicanos, y lo voy a hacer porque en las próximas semanas yo espero regresar a México y contribuir a esa lucha que es la lucha de millones, México. Ciro.